Saben ustedes que nuestro programa es muy, pero muy variopinto. Han venido profesionales de todo tipo a nuestras cámaras para tratar de enriquecerles a ustedes con sus vastos conocimientos en la profesión que ellos practican. Pero hoy, por primera vez en años, nosotros vamos a hablar de abogacía, y no va a ser la primera vez, porque la abogacía, en nuestro concepto, puede ser la más hermosa de las profesiones, pero a la vez también puede ser el más vil de los oficios. Todo depende de la persona que la esté practicando. De todas maneras, nosotros creemos personalmente que es la más hermosa porque nos enseña a luchar por el respeto que los demás tienen que tener en el transcurso de su vida. Y les traemos entonces por primera vez, y no va a ser la última, a un joven abogado, al doctor Javier Martínez Martínez, que nos ha hecho un hueco en su agenda, viniendo nada más ni nada menos que de Murcia capital, para conversar por primera vez, reitero, con nosotros acerca de abogacía. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Milton. Muchas gracias por invitarnos. No, todo lo contrario, muchas gracias a ti por venir entonces a conversar con nosotros acerca de esto que estoy seguro le vas a enseñar a muchísimos de nuestros televidentes. Pues vamos a tratar de ello. Entonces, en primer lugar, quisiera que les dijeras a ellos qué tipos de abogados podemos encontrar. Bueno, pues tipos de abogados son tantos como ramas tiene el derecho. El derecho es una materia que está intrínseca en la vida, en todo. Entonces, pues cada una de sus ramas debe tener a un especialista. Es un poco parecido, pienso yo, a la medicina. Aunque también hay muchos abogados que son generalistas, que por circunstancias tocan muchos temas por la dinámica de la profesión, no hay tanta especialización como el médico, pero bueno, ya cada vez más por cómo va la sociedad se tiende uno a especializar. Puedes hablar pues de un abogado laboralista que defiende derechos de trabajadores y de empresarios, puedes hablar de un abogado de familia que puede defender temas referentes a matrimonio, separaciones, divorcios, herencias. Podríamos hablar del abogado que todo el mundo tiene en mente cuando se habla de abogacía, que seguramente sea el abogado penalista. El derecho penal, pues porque vemos el telediario todos los días y nos damos cuenta de que se necesita un abogado. De que se necesita un abogado y de que pues, cuando hablas de alcoholemia, cuando hablas de robos, cuando hablas de cualquier tipo de suceso, pues ahí entraría el abogado penalista, que nada tiene que ver con otras ramas. Luego, cuando se defienden, por ejemplo, derechos de empresas, pues hablaríamos de un abogado mejor civilista, para asuntos de arrendamientos, para asuntos de desahucios, para temas bancarios. Bueno, podría tirarme así todo el programa. Existe, Javier, una amplia gama de chascarrillos Sí. a través no solo de los abogados, por ejemplo, también de los políticos, Sí. porque piensan, como yo decía al principio, que algunos los transforman en el más vil de los oficios, cuando es la más hermosa de las profesiones. ¿Es caro un abogado? Depende, como todo en la vida. Hay asuntos, más que caro el abogado, yo lo enfocaría con el tipo de proceso que tiene que llevar. Depende del beneficio que le genere también a la persona. Entonces, evidentemente, pues cuando uno le da a ganar a una empresa X dinero, por ejemplo, pues gana más que si le da a ganar menos dinero. Cuando uno defiende, por ejemplo, un asunto de, no sé, por poner algo así un poco rimbombante, un homicidio, pues evidentemente los honorarios, pero no por caro en sí, sino por el tipo de imaginación que tiene que desarrollar,
según el caso, por el tipo de argucias, por, si me permite, Milton, el tipo de argucias a las que tienes que recurrir, las pruebas que tienes que reunir, que son de todo tipo y variadas, y eso evidentemente lleva un costo. Entonces, yo diría que aquí en España, a diferencia, por ejemplo, que me viene a la mente Estados Unidos, donde hay otro tipo de facturación por horas, etcétera, aquí yo diría que, a grosso modo, no es caro un abogado. O sea, tampoco es que sea barato, no es de ir al uso, pero igual caro, yo pienso que no. Ahora, llega un momento en mi vida en que para el abogado no tengo la seguridad social, entonces necesito que un abogado me defienda, pero ya no solo en lo penal, también en lo civil, por ejemplo, pero no tengo los medios suficientes desde el punto de vista económico para que ese abogado entonces se mueva con respecto a mi caso. Soy, por ejemplo, un indigente. ¿Qué es? Y ahí va la pregunta, entonces, corregime si me equivoco, un abogado de oficio. Bueno, un abogado de oficio es algo que yo pienso que ennoblece la profesión. Ennoblece la profesión porque todo el mundo tiene derecho a que se le represente y todo el mundo tiene derecho a una defensa. No por el simple hecho de tener o no medios económicos puedes tener derecho a una defensa o no tenerla. En este caso, la Administración de Justicia se hace cargo de los gastos para las personas que no cuenten con dinero suficiente para costearse un abogado particular, y entonces solicitándolo. No tienen que ser, como has comentado muy bien, en asuntos penales, sino en asuntos de cualquier tipo de demanda o reclamación que hagan en tu contra. Cuando tú no tienes recursos suficientes, pues puedes acercarte al Colegio de Abogados y solicitar un abogado de oficio. Lo solicitas, inmediatamente te lo conceden. Entonces, claro, la pregunta siguiente, ya en parte la has contestado, sería ¿quiénes se benefician realmente de este servicio, que no quieran eludir la ley para no pagar, ¿no es cierto? ¿Quiénes se benefician? Y reitero, ¿cómo se solicita personas que en este momento nos están viendo y escuchando y necesitan el servicio de un abogado, pero no sabe cómo solicitarlo? Para un abogado de oficio es para las personas que cuentan con menos del doble del salario mínimo interprofesional, que no tienen nómina o que están con algún tipo de ayuda, de desempleo, algún tipo de prestación. Entonces, pues bueno, esas personas pueden tener algún problema también, evidentemente. La forma de buscar un abogado de oficio es dirigirse con la reclamación que ellos tengan, una reclamación bien sea una demanda que hayan puesto en su casa o si han tenido algún problema, alguna detención en alguna comisaría o en algún puesto de la Guardia Civil. Y entonces, si por ejemplo es una detención en una comisaría o en un puesto de la Guardia Civil, la misma autoridad te dice si necesitas un abogado particular, algún abogado de tu confianza que quieran que llames, o si por el contrario necesitas un abogado de oficio. ¿Necesitas un abogado de oficio? Enseguida cogen, llaman por teléfono y el Colegio de Abogados manda un abogado de oficio a asistirte. Si por el contrario fuera alguna reclamación, una demanda, por ejemplo, que haya llegado a casa y que, bueno, dice, bueno, me dan un plazo para contestar, yo no conozco ningún abogado y además no tengo medios económicos para costearme un abogado particular o ir a la consulta de algún abogado. Bueno, pues en este caso tendrás que dirigirte al Palacio de Justicia, a donde tú vivas, y solicitar en el Colegio de Abogados pues que te tramiten la pertinente solicitud del abogado de oficio. Esta es una pregunta bastante personal. Cuando una persona golpea la puerta de tu consulta y atraviesa el dintel de la misma, ¿qué está entrando a tu consulta? ¿Un cliente o una persona que viene a solicitar tu ayuda? Hombre, yo particularmente, y por mi forma de entender la profesión y por mi forma de ser quizá, más bien me inclino por lo segundo, una persona que busca ayuda. A partir de que te cuentan, también se ponen un poco en tus manos y se genera una relación de confianza y se genera una relación un tanto especial, porque es una persona que en un principio puede ser desconocida totalmente, pero te está contando intimidades que no le cuenta seguramente a su familia.
Entonces, no sabría explicarte exactamente ese tipo de vínculo que se genera, pero sí es cierto que hay un vínculo especial. Hay un vínculo especial entre el abogado y el que luego su representado, su cliente. La justicia, que fue lo que encaraste prácticamente, entiendo entonces, por lo que me decís, desde el comienzo de tu vida, ¿es un mito? La justicia no debiera ser un mito, no debiera ser un mito. La justicia creo que es algo a lo que toda persona tiene derecho. Entonces, bueno, pues yo creo que uno de los ideales por los que una persona se hace o piensa en estudiar la carrera de Derecho para hacerse abogado es precisamente para evitar injusticias. Porque, no sé, desde pequeño a lo mejor, cuando en el colegio hay algún problema, el que defiende al compañero suele ser esa persona que luego va a terminar estudiando Derecho. O sea, pienso que va un poco en las cualidades de la persona y el cómo sienta. Yo no creo que deba ser un mito la justicia, además creo que existe la justicia. ¿En qué estás especializado? ¿Qué es lo que ha pasado en el pasado, en el presente y en el futuro? Y esto quiero que lo entiendan nuestros televidentes. Hoy o mañana pueden pensar evidentemente en Javier para que trabaje para ustedes. Entonces, ¿qué les estás ofreciendo actualmente y cuáles son tus planes de futuro dentro del trabajo en la abogacía? Hombre, la abogacía, te digo, Milton, la abogacía es un mundo muy amplio. Generalmente nosotros en la oficina tocamos básicamente temas civiles, temas de empresas, temas de particulares, de divorcios, hoy por desgracia hay una corriente muy extendida que, por ejemplo, a los asuntos referentes a las devoluciones de los pisos. La gente ahora mismo, por la situación mundial que todo el mundo conoce bien, pues bueno, hay gente que ha adquirido unas hipotecas a unos precios muy elevados y que ahora mismo pues no pueden hacer frente a las hipotecas. Hay una serie de cláusulas que se han firmado que son abusivas y gente que ahora mismo, pues pienso yo y por el devenir del día a día, que los casos ahora mismo más extendidos podrían ser eso. Y como me has preguntado por el futuro, creo que eso todavía no ha pasado. Creo que ahí la tormenta no ha pasado y que la gente que ha adquirido compromisos con el banco y por desgracia por la situación del desempleo, porque firmó a lo mejor algún tipo de prórroga con el banco con el fin de pagar intereses por un par de años y ese tiempo se está cumpliendo y luego ahora le viene que la refinanciación tiene que pagar una cantidad de dinero que no pensaban. Bueno, pues ahora mismo hay mucho, por desgracia, mucho trabajo de eso. Javier, recién nos estamos conociendo y vamos seguramente a tener muchas entrevistas. Pero hay algo que me gustó de lo que acabas de decir. Me dijiste nosotros en la oficina, cuando en mi concepto tendrías que haberme dicho nosotros en nuestra consulta, porque lo vuestro es profesional. Tú no eres un oficinista, tú eres un doctor, un licenciado en Derecho, entonces evidentemente ahí la humildad te sobrepasó. Pero también me hablaste del abogado de familia. Creo que allí dentro hay una cantidad de términos que muchos quisieran conocer. Por ejemplo, ¿qué es una albacea? ¿Qué es o cómo se hace un testamento? En fin, contarle a la gente qué hace, qué realiza un abogado de familia. Bueno, un abogado de familia realiza testamentos, realiza herencia, realiza divorcio y realiza todo lo que tiene que ver con lo que es propiamente la familia. Generalmente al abogado de familia se le conoce por que le llevó el divorcio a fulanito, a menganito, al conocido. El divorcio más o menos contencioso. Eso podría ser, pienso que la base del derecho de familia. En cuanto al testamento, pues bueno, para no aburrir tampoco mucho a la gente, pues saber que el testamento, cuando una persona quiere testar, pues puede testar la forma más habitual de testar para que luego no haya problemas en la sucesión, pues sería
en el notario. Hacer un testamento en el notario, que el precio es muy económico, es muy sencillo y te permite cambiarlo cuantas veces quieras. Y siempre se va uno al último testamento. Entonces, pues bueno, el testamento de una persona, por ejemplo, imagínate que tú quisieras testar, pues tendrías 3 partes, Milton. Serían 3 partes. Una parte que sería estricta para tus hijos, los que tuvieras, o sus descendientes, en el caso de que no fallecieran. Habría otra parte que sería de libre disposición, para lo que quisieras hacer con tu patrimonio, y habría otra parte que sería de mejora, por si quisieras con ese tercio restante mejorar a algún hijo que entiendes tú que necesita más o lo que fuera. Eso sería lo que es en cuanto al derecho de sucesiones. Y poco más respecto a eso, que no todo el mundo va al notario a hacer testamento, cosa que debería de pensar, porque seguramente pienso yo que la gente cuando va a hacer un testamento es como que te vas a morir, y no es exactamente así. Hay personas que hacen testamento con 40 años y se mueren con 90, y lo han cambiado o lo han cambiado 25 veces, no tiene nada que ver. Ahora, y esta es otra pregunta personal. Llegado el momento, Javier, ¿qué es lo que preferís? ¿Un mal arreglo o un muy buen juicio? Hombre, el dicho siempre dice que es preferible un mal acuerdo que un buen juicio. Eso es lo que siempre, la sabiduría popular nos recomienda eso. Pero yo creo que habría que atender al caso concreto. Habría que atender al caso concreto porque sí que es cierto que a veces un acuerdo no deja contento a nadie. El riesgo de un juicio, pues a veces te puede salir mal. Pero yo soy más partidario de llegar hasta el final. Si el acuerdo no es beneficioso y no deja contento, yo soy partidario personalmente, pero bueno, estamos hablando en general. Yo soy partidario seguramente de un buen juicio. Hablaste de divorcio y esto es algo que también le interesará. Yo diría, lamentablemente, estoy felizmente casado, pero a muchos de ustedes, evidentemente, les interesará el hecho en el divorcio de lo que se llama la pensión alimenticia. Entonces, Javier estará, evidentemente, en condiciones de decirles a ustedes qué pasa con esa pensión alimenticia, tanto para el consorte como para hijos, en fin, cuéntanos un poco. Bueno, la pensión alimenticia, lo primero que creo yo que habría que conocer sobre eso es que es un derecho y una obligación. Es un derecho para los hijos. Es un derecho que tienen los hijos de recibir una pensión alimenticia de sus padres, mientras que no pueden valerse por sí mismos. Y es una obligación asimismo para el padre o para la madre. La pensión alimenticia, la gente creo que no la tiene bien conceptuada, porque generalmente, y las personas que nos están oyendo seguro que han recibido comentarios al respecto, cuando se divorcia un matrimonio, el padre suele salir de la vivienda, la madre suele quedarse con los hijos en la vivienda y generalmente, ya te digo, hablamos en sentido, generalmente el padre tiene que pasar una pensión alimenticia para los hijos. Parece que el que pasa la pensión alimenticia es el padre, pero no es así, porque la pensión alimenticia la tienen que pasar tanto padre como madre. La persona que se queda al cuidado de los niños también tiene que poner, se supone que si hay una pensión alimenticia, por ejemplo, de 300 euros, que tiene que pasar el padre, se supone que la madre tiene que pagar otros 300 euros para el sostenimiento de esas cargas de los hijos en este caso. En cuanto a la forma de fijarla, hay multitud de jurisprudencia sobre ello. No te diría que cada tribunal aplica a su manera la jurisprudencia, pero sí que no hay una regla fija. Generalmente, para que la gente tenga un poco de mejor percepción de la pensión alimenticia, te diría que depende la pensión alimenticia de los ingresos de los padres y de cómo hayan vivido anteriormente. Es decir, una familia que esté acostumbrada a vivir con unos ingresos de 6.000 euros, evidentemente si se divorcian, aunque es cierto que el patrimonio se reparte y mengua, pero tiene una pensión alimenticia más alta
que una familia que esté acostumbrada a vivir con 1.500 euros. Se fija en atención a las circunstancias personales y al salario. Claro. Cambiando un poco diametralmente el tema, y esto a muchos de ustedes, y en la mayoría de los casos también, lamentablemente, porque tienen que dejar vuestro corazón en otras tierras, y estoy hablando de los inmigrantes que nos están viendo y escuchando. ¿Cuál es la función, Javier, por lo general, que un abogado cumple ante la inmigración? Hombre, ante la inmigración yo pienso que ya el abogado cambia un poco de... La percepción que tenemos de todo lo que hemos estado hablando anteriormente variaría un poco. Variaría un poco porque estamos hablando de personas que en principio tienen que abandonar su país por las circunstancias que sean, y en principio son personas más desfavorecidas. Cuando aquí pensamos en un inmigrante, por lo que sea, siempre pensamos que evidentemente está en una situación más difícil que otra persona. Pienso que ahí la labor del abogado no debe ceñirse exclusivamente a lo jurídico, sino que debería también, pues bueno, ser un poco un apoyo, ser un bastón, porque cuando tienes un cliente extranjero, no te pregunta solamente casi no te pregunta por la ley, sino que tienen una serie de dudas prácticamente infinitas, y necesita guiarlo en varios aspectos de su vida, que a lo mejor en su país se hacen de otra manera, y que por el cambio de cultura pues está en un proceso de adaptación. Entonces ahí diría yo que la labor del abogado tiene que, si me permite la expresión, hilar más fino. Estás hablando de personas que, aparte de, como te he dicho anteriormente, aparte de que se encuentran más desfavorecidas en principio, más que la ley, lo que les interesa es una serie de cosas que les hagan mejorar su adaptación. Entonces, pues bueno. Todos los días llegan pateras, también lamentablemente colmadas de inmigrantes a estas costas. Entonces, también muchos querrán saber los derechos de extranjería que ellos tienen y a quienes de ellos se les lleva, corregime si me equivoco en la sigla, a quienes se les lleva al llamado CIE. Sí, bueno, el CIE para las personas que no estén familiarizadas con la extranjería, el CIE es el Centro de Internamiento de Extranjeros. A esas personas se llevan a los extranjeros que se pretende expulsar a sus países. Se pretende expulsar a sus países porque no solamente las personas que llegan en patera, como ha referido, sino una persona que entra con un visado, que pueda venir, por ejemplo, de Ecuador, entra con un visado de turista o entra con una carta de invitación, tiene derecho a estar 3 meses en España, se cumplen esos 3 meses y esa persona permanece en España. Permanece en España esperando cumplir 3 años, que es lo que actualmente la ley de extranjería exige, un empadronamiento de 3 años para poder regularizarse, para poder adquirir la tarjeta de residencia y trabajo. Entonces, en ese periplo, desde los 3 meses y un día hasta que pueda solicitar el permiso de residencia y trabajo, el extranjero se encuentra en situación irregular. Si la policía lo ve por la calle y le solicita la documentación y ve que la tiene cumplida, lo llevan a comisaría y le abren una orden de expulsión. Actualmente y para personas que las hayan cogido por primera vez y que no hayan tenido ningún problema de otro ámbito, no tengan ningún asunto penal pendiente ni cosas por el estilo, que sea simplemente esa identificación, una vez que le abren la orden de expulsión, generalmente los dejan salir. Les ponen un abogado que tiene que hacer unas alegaciones en 48 horas sobre esa carta de expulsión, y generalmente hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que si no hay ninguna causa distinta se puede conmutar esa expulsión por una multa. El problema está cuando no es así o cuando esa persona pierde el contacto con el abogado,
no sabe dónde está, no tiene documentación ninguna. Entonces, cuando lo vuelve a coger la policía, ahí sí que solicitan el internamiento. Y el internamiento, generalmente los jueces, en este tipo de asuntos, los están acordando cuando no hay arraigo suficiente, esa persona ha cambiado de dirección, no conoce la calle donde vive, por lo que hablábamos antes, no tiene familia aquí, no tiene hijos nacidos en España. En ese tipo de situaciones donde se puede eludir la posible expulsión, sí que optan por internarlo. Ahora, Javier, dicen las malas lenguas que la justicia es ciega, que no se fija, que no mira, que hay una ley que es fría, absolutamente fría, y que no tiene corazón. Entonces, mi pregunta es, ceñirse a esa ley o separarse a veces de ella, digamos, calentándola un poco, ¿es corromperse? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Además, pienso que seguramente sea una obligación del profesional que interpreta la ley el buscarle la extensión. La jurisprudencia va cambiando día a día. Lo que hoy se fija de una manera que prácticamente vemos como justa, por así decirlo, a lo mejor dentro de 2 años varía alguna circunstancia y varía la jurisprudencia. La ley pienso que siempre se está extendiendo. Hemos tenido ahora recientemente en el panorama político aquí en España asuntos de gran actualidad, como puede ser a lo mejor Bildu. Ahí se está extendiendo la ley, seguramente más de la cuenta, pero se está extendiendo la ley. Pienso que el profesional del derecho, ya sea un abogado, ya sea un juez, ya sea un fiscal, tiene la obligación de buscarle un poco, de calentarla un poco, como tú bien has dicho, sin que eso sea necesariamente corromperla. Antes de que se nos termine el tiempo por hoy, reitero, porque se nos han quedado un montón de preguntas en el tintero, mucha gente también querrá saber, Javier, dónde te encuentran, dónde puedo conversar con Javier Martínez para que me ayude entonces con respecto a mi caso. Una dirección, un teléfono allí en Murcia, donde sé que tienes no tu oficina, tu consulta. Sí, bueno, nosotros estamos en la calle Alejandro Seiger, que está en el centro de Murcia, en la calle Alejandro Seiger 2. Repítela. Calle Alejandro Seiger, número 2. Un número de teléfono para que te localicen. El 968-900-620. Repítelo. 968-900-620. Muy bien. ¿Harás un hueco en tu apretada agenda para volver algún día muy pronto a conversar con nosotros? Sería un placer. Muy bien, te lo agradecemos muchísimo. Y a ustedes entonces han visto, han escuchado a Javier, y estoy seguro en que convendrán conmigo en que licenciados en Derecho pueden haber muchísimos, miles, pero realmente abogados hay muy pocos. Unos consejos y seguimos con nuestro programa de hoy.